¿Y si una historieta de 1999 predijera el próximo gran desastre de Japón? En las remotas islas Tokara, al suroeste del país, más de 1000 temblores han sacudido la región en solo 2 semanas, avivando los temores de que una catástrofe como la descrita por una artista clarividente esté más cerca de lo que pensamos. Quédate para descubrir qué está pasando bajo la superficie de Japón y si la ciencia puede explicar esta inquietante coincidencia. En el corazón de esta historia está Ryo Tatsuki, una mangaka que se describe a sí misma como clarividente. En 1999 publicó El futuro que vi, un cómic que, según muchos, predijo con una precisión escalofriante el devastador terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. En sus páginas, Tatsuki describió ciudades tragadas por las olas, comunidades arrancadas de la tierra y un Japón enfrentando una tragedia sin precedentes. Pero lo que está captando la atención ahora es otra de sus predicciones, un megatsunami aún más destructivo que golpearía Japón el 5 de julio de 2025. Con esa fecha acercándose y los temblores intensificándose en las islas Tokara, muchos se preguntan, ¿es esto una mera coincidencia o algo más? La pregunta resuena no solo en las redes sociales, donde los fans del manga debaten febrilmente, sino también en los hogares de quienes sienten el suelo temblar bajo sus pies. Desde el 21 de junio, la isla Kodakarajima, parte del archipiélago de Tokara en la prefectura de Kagoshima, ha sido el epicentro de una actividad sísmica inusual. Más de 1000 terremotos, muchos de ellos leves, pero con algunos alcanzando magnitudes de 5.0 y 5.1, han sacudido la región en un periodo de apenas 2 semanas. En los hogares de estas islas, los residentes han visto lámparas balancearse, muebles temblar y han sentido el miedo constante de que algo más grande esté por venir. La Agencia Meteorológica de Japón ha confirmado esta oleada de temblores, incluidos choques significativos el domingo y el martes, y ha instado a la población a mantenerse alerta, preparar suministros de emergencia y seguir las actualizaciones oficiales. Pero más allá de las advertencias, la magnitud de este enjambre sísmico, que supera con creces los 300 temblores típicos de la región, ha generado una sensación de urgencia que no se puede ignorar. Para entender por qué estos temblores son tan preocupantes, necesitamos mirar bajo la superficie, literalmente. Japón se encuentra en una de las zonas geológicamente más activas del mundo, el Anillo de Fuego del Pacífico. Este cinturón de actividad tectónica rodea el Océano Pacífico, hogar de algunas de las fallas más volátiles del planeta. En las islas Tokara, la placa del mar de Filipinas se desliza lentamente bajo la placa euroasiática en un proceso conocido como subducción. Imagina 2 enormes placas de la corteza terrestre chocando en cámara lenta, con una deslizándose bajo la otra a una velocidad de unos 6 centímetros por año. Puede parecer un movimiento insignificante, pero la presión que se acumula en este proceso es inmensa. El fondo marino en esta región no ayuda. Está lleno de montes submarinos, crestas y volcanes submarinos que actúan como anclas geológicas. Estas estructuras irregulares bloquean secciones de la placa superior, acumulando tensión hasta que, de repente, algo cede, liberando energía en forma de terremotos. Los científicos japoneses han estudiado estas dinámicas durante décadas, y los datos muestran que los enjambres sísmicos como el que está ocurriendo ahora a menudo siguen un patrón predecible. La primera fase, que dura unos 5 días, está marcada por un aumento rápido en la frecuencia de los temblores. Esto es exactamente lo que estamos viendo en Tokara. Pero aquí viene lo interesante. Los registros históricos muestran que a veces, cuando los temblores menores disminuyen, la probabilidad de un terremoto más grande y destructivo aumenta. Hace 4 años, un enjambre similar en la región culminó en un terremoto de magnitud 6.1, con una intensidad de 5+ en la escala sísmica de Japón, donde 7 es el máximo. Este nivel de intensidad puede causar daños estructurales, derribar objetos y representar riesgos significativos para los residentes. Ahora, con más de 1000 temblores en solo 2 semanas, los expertos advierten que un evento de magnitud 6 o superior no está fuera de lo posible. Volvamos a Ryo Tatsuki y su cómic. El futuro que vi no es solo una obra de ficción. Para muchos es un inquietante recordatorio de lo frágil que puede ser la vida en un país tan propenso a los desastres naturales. Con más de 900.000 copias vendidas, incluidas traducciones al chino, el manga ha trascendido las fronteras de Japón, convirtiéndose en un fenómeno cultural
que ha alimentado debates sobre la posibilidad de predecir desastres. En las redes sociales, los usuarios comparten paneles del cómic, comparando las ilustraciones de ciudades sumergidas con imágenes reales del tsunami de 2011. Algunos incluso han comenzado a señalar paralelismos entre los temblores actuales en Tokara y las descripciones de Tatsuki de un Japón al borde del colapso. Pero, ¿cómo es posible que un artista de manga haya anticipado eventos tan específicos? Tatsuki afirma que sus visiones provienen de un don clarividente, una afirmación que ha dividido a la opinión pública entre los que la ven como una profeta moderna y los que la consideran una oportunista aprovechando el miedo colectivo. Las autoridades, incluido el gobernador de la prefectura de Miyagi, Yoshihiro Murai, han sido claras en desmentir cualquier conexión entre los temblores actuales y las predicciones de Tatsuki. No hay advertencias formales de un gran terremoto inminente, ha declarado Murai, instando a la población a mantener la calma y evitar dejarse llevar por rumores. Los sismólogos respaldan esta postura, recordando que la predicción precisa de terremotos, su momento exacto, ubicación y magnitud, sigue siendo imposible para la ciencia moderna. Sin embargo, el impacto psicológico de estos temblores es innegable. Imagina vivir en un lugar donde el suelo bajo tus pies nunca parece estar en paz. En las islas Tokara, los residentes están acostumbrados a los temblores menores, pero la escala de este enjambre es alarmante. Las lámparas que se balancean, los platos que traquetean en los estantes, el sonido de la tierra gimiendo, todo esto se ha convertido en una parte inquietante de la vida diaria. Para profundizar en por qué esta región es tan propensa a los terremotos, necesitamos explorar más a fondo la geología del archipiélago de Tokara. Estas islas no son solo un grupo de tierras remotas en el océano. Son, en esencia, las cimas de volcanes que emergen de las profundidades del mar. Forman parte del arco volcánico de Ryukyu, una cadena tectónicamente activa que se extiende desde el sur de Kyushu hasta las islas de Okinawa. Este arco es el resultado directo de la subducción de la placa del mar de Filipinas, que no solo genera terremotos, sino también actividad volcánica. Muchas de las islas Tokara son volcanes cuaternarios, lo que significa que son geológicamente jóvenes y, en algunos casos, aún activos. De hecho, en los últimos años, los científicos han descubierto volcanes submarinos cerca de la cadena de Tokara, algunos de los cuales son lo suficientemente poco profundos como para influir en la dinámica tectónica de la región. Estos volcanes submarinos, junto con los montes submarinos y las crestas, crean un paisaje submarino complejo que amplifica la actividad sísmica. Cuando la placa del mar de Filipinas se desliza bajo la placa euroasiática, no lo hace de manera uniforme. Las irregularidades en el fondo marino, como un monte submarino que se atasca contra la placa superior, pueden causar que la energía se acumule en puntos específicos. Cuando esta energía se libera, los temblores resultantes suelen ser poco profundos, entre 10 y 20 kilómetros bajo la superficie, lo que los hace más perceptibles para los residentes. En Toshima, un pueblo en las islas Tokara, los temblores han sido particularmente intensos, aunque afortunadamente no se han reportado daños significativos hasta ahora. La historia sísmica de la región ofrece más pistas sobre lo que podría estar por venir. Los científicos han identificado que los enjambres sísmicos en Tokara a menudo ocurren en ciclos. Después de la fase inicial de 5 días de temblores frecuentes, puede seguir un periodo más largo, de unas 2 semanas, de sismicidad elevada. En algunos casos, este periodo puede culminar en un evento más grande. Por ejemplo, en 2021, un enjambre similar en la región terminó con un terremoto de magnitud 6.1, que fue sentido ampliamente en las islas y causó preocupación sobre la posibilidad de réplicas más fuertes. Los datos actuales sugieren que estamos en las primeras etapas de un ciclo similar, pero la intensidad del enjambre actual, con más de 1000 temblores, es inusual incluso para los estándares de Tokara. Esta actividad sísmica también nos lleva a reflexionar sobre la vulnerabilidad de Japón como nación. Situado en el Anillo de Fuego,
el país experimenta aproximadamente el 20% de los terremotos más fuertes del mundo. La subducción de placas tectónicas no solo causa temblores, sino que también alimenta la actividad volcánica que ha dado forma al paisaje japonés durante milenios. Desde el monte Fuji hasta los volcanes submarinos cerca de Tokara, la geología de Japón es un testimonio de su posición en una de las zonas más dinámicas del planeta. Pero esta belleza geológica tiene un costo. El tsunami de Tohoku de 2011, que mató a más de 15.000 personas y causó daños catastróficos, es un recordatorio de lo que está en juego cuando la Tierra se mueve. Volviendo a la predicción de Ryo Tatsuki, es fácil entender por qué su cómic ha generado tanto revuelo. En un país donde los desastres naturales son una realidad constante, las historias que parecen anticipar estos eventos tienen un poder especial. El futuro que vi no solo predijo un tsunami devastador, sino que también describió detalles específicos, como la fecha exacta del 5 de julio de 2025, que ahora parece ominosamente cercana. Aunque los científicos descartan estas predicciones como especulaciones sin base, no se puede negar el impacto cultural del manga. En un momento en que los temblores están en aumento, la obra de Tatsuki ofrece una narrativa que combina... Pero más allá de las predicciones y los cómics, la realidad en las islas Tokara es una de constante vigilancia. Los residentes han aprendido a convivir con la incertidumbre de vivir en una región geológicamente activa. Pero este enjambre sísmico está poniendo a prueba su resistencia. Las autoridades han intensificado los esfuerzos de monitoreo, con estaciones sísmicas en Kagoshima y a lo largo de la costa, recopilando datos en tiempo real. Estos datos son cruciales para entender si el enjambre actual es simplemente una anomalía o el precursor de algo más grande. Mientras tanto, los sismólogos están trabajando para analizar patrones históricos y modelar escenarios futuros, aunque todos coinciden en que predecir un terremoto con precisión sigue siendo un desafío insuperable. Entonces, ¿qué significa todo esto para los residentes de Tokara y para Japón en general? Por un lado, los temblores actuales podrían ser solo una manifestación más de la actividad sísmica habitual en la región. Por otro lado, la escala de este enjambre y su coincidencia con la predicción de Tatsuki han generado una mezcla única de fascinación y ansiedad. Mientras los científicos continúan monitoreando la situación, los residentes de Tokara se preparan para lo peor, con mochilas de emergencia listas y planes de evacuación revisados. Y en todo el país, la pregunta sigue en el aire. ¿Es este enjambre sísmico un simple recordatorio de la naturaleza inquieta de Japón o el preludio de algo mucho más grande? Hemos visto cómo las islas Tokara, en el corazón del anillo de fuego del Pacífico, están siendo sacudidas por más de 1000 temblores en solo 2 semanas, mientras la predicción de una artista de manga, Ryo Tatsuki, ha encendido la imaginación y el temor de un país que conoce demasiado bien el poder de la Tierra. Pero, ¿qué significa esta actividad sísmica para el futuro de Japón? ¿Podría ser realmente el preludio de un megaterremoto como el que Tatsuki describió en su cómic El futuro que vi? Acompáñanos mientras exploramos las respuestas científicas, los ecos históricos, las historias de quienes viven en el epicentro de esta incertidumbre y lo que podemos aprender de un país que ha enfrentado desastres con resiliencia durante siglos. Para entender el alcance de lo que está en juego, debemos mirar más allá de las islas Tokara y considerar el contexto tectónico más amplio de Japón. La región está íntimamente ligada a la fosa de Nankai, una zona de subducción al sur de la isla principal de Honshu, conocida por producir algunos de los terremotos más devastadores en la historia del país. La fosa de Nankai es como una cicatriz tectónica, donde la placa del mar de Filipinas se sumerge bajo la placa euroasiática, acumulando una presión colosal que, cuando se libera, puede desencadenar terremotos de magnitud 8 o incluso 9. Estos eventos, conocidos como megaterremotos, no son solo especulación. Han ocurrido antes. En 1944 y 1946, 2 segmentos de la fosa de Nankai se rompieron en sucesión.
causando terremotos de magnitud 8,1 y 8,3 respectivamente, y tsunamis que arrasaron comunidades costeras, dejando miles de víctimas y destruyendo hogares e infraestructura. Lo que hace que la situación actual sea tan inquietante es que un segmento clave de la fosa de Nankai, conocido como segmento E, no se ha roto desde 1854. Los sismólogos saben que estas zonas de subducción tienen ciclos de ruptura que varían entre 90 y 200 años, lo que significa que segmento E está en una ventana de alto riesgo. La Agencia Meteorológica de Japón ha estimado que hay un 80% de probabilidad de que un megaterremoto ocurra en esta región en las próximas 3 décadas. Este porcentaje no es solo un número. Es una advertencia que resuena en un país que aún lleva las cicatrices del tsunami de Tohoku de 2011. Aunque los temblores actuales en Tokara no están directamente relacionados con la fosa de Nankai, la actividad sísmica en el suroeste de Japón siempre levanta alarmas, ya que las placas tectónicas están interconectadas de maneras que los científicos aún están trabajando para comprender completamente. Entonces, ¿cómo encajan los temblores de Tokara en este rompecabezas tectónico? Los sismólogos explican que los enjambres sísmicos, como el que estamos presenciando, actúan como un barómetro de la tensión acumulada en la corteza terrestre. En las islas Tokara, los temblores son el resultado de la placa del mar de Filipinas rozando contra la placa euroasiática, con los montes submarinos y crestas en el fondo marino exacerbando la fricción. Estas estructuras submarinas, formadas por volcanes y plataformas marinas, son como obstáculos en una carretera tectónica, causando que la energía se acumule en puntos específicos. Pero aquí está el detalle clave. Los enjambres sísmicos no siempre conducen a un gran terremoto. A veces son simplemente una liberación de energía acumulada, como un motor que se desahoga. Sin embargo, los patrones históricos muestran que un aumento en la frecuencia de temblores puede ser una señal de advertencia. En 2021, un enjambre similar en Tokara culminó en un terremoto de magnitud 6,1, con una intensidad de 5+ en la escala sísmica de Japón, donde 7 es el máximo. Ese evento causó grietas en paredes, objetos caídos y una oleada de ansiedad entre los residentes. Con los temblores actuales superando los 1000 en solo 2 semanas, los sismólogos están atentos a cualquier indicio de que este enjambre pueda escalar. Los datos recopilados por las estaciones de monitoreo en Kagoshima muestran que los temblores son poco profundos, entre 10 y 20 kilómetros bajo la superficie, lo que los hace más perceptibles para los residentes. En Toshima, un pueblo en el archipiélago de Tokara, los temblores han sido especialmente intensos, con reportes de platos traqueteando en los estantes y lámparas balanceándose como péndulos. Aunque no se han reportado daños estructurales significativos hasta ahora, la frecuencia de los temblores está poniendo a prueba la paciencia y los nervios de la comunidad. Algunos residentes han comenzado a dormir con sus mochilas de emergencia al lado de la cama, un recordatorio constante de la fragilidad de su hogar en este rincón volátil del mundo. Mientras tanto, la predicción de Ryo Tatsuki sigue resonando en la mente del público. Su descripción de un megatsunami en 2025, con ciudades desapareciendo bajo las olas, evoca recuerdos del tsunami de Tohoku de 2011, que alcanzó alturas de hasta 40 metros y dejó cicatrices imborrables en la costa este de Japón. Ese desastre mató a más de 15.000 personas, destruyó decenas de miles de hogares y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima, un evento que cambió la forma en que Japón aborda la seguridad y la preparación para desastres. La idea de que algo aún más devastador pueda estar en camino es suficiente para mantener a cualquiera despierto por la noche. En las redes sociales, los fans de El futuro que vi han compartido fragmentos del cómic, señalando paralelismos entre las ilustraciones de Tatsuki y las imágenes reales de 2011. Algunos incluso han creado mapas especulativos, trazando las áreas que podrían ser afectadas si un megatsunami golpeara en 2025, como predijo la mangaka. Pero, ¿qué tan seriously debemos tomar estas predicciones?
Los científicos son claros. Aunque el cómic de Tatsuki pueda parecer profético, no hay evidencia que conecte sus visiones con los procesos geológicos reales. La sismología moderna, a pesar de sus avances, no puede predecir terremotos con la precisión que Tatsuki parece sugerir en su obra. Sin embargo, el impacto cultural de El futuro que vi es innegable, con más de 900.000 copias vendidas, incluidas traducciones al chino. El manga ha trascendido las fronteras de Japón, convirtiéndose en un fenómeno que ha avivado debates sobre la intersección entre la intuición, la ficción y... Algunos ven su trabajo como una advertencia profética. Otros, como una narrativa que aprovecha los miedos colectivos de una nación que vive en constante alerta. En las Islas Tokara, los residentes no están esperando a que la ciencia o las predicciones de manga les den todas las respuestas. En Toshima, las familias han estado revisando sus planes de evacuación, asegurándose de saber cómo llegar a terrenos altos en caso de un tsunami. Las escuelas han intensificado los simulacros de evacuación, enseñando a los niños a actuar rápidamente ante una alerta. Las autoridades locales, en colaboración con la Agencia Meteorológica de Japón, han instalado estaciones de monitoreo adicionales para rastrear cada temblor en tiempo real, proporcionando datos que podrían ser cruciales para detectar cualquier cambio en el patrón sísmico. Estas medidas no solo son prácticas, sino también un testimonio de la resiliencia de una comunidad que ha aprendido a convivir con la constante threat de la naturaleza. La preparación, sin embargo, va más allá de lo material. En las Islas Tokara hay una dimensión psicológica en juego que no se puede ignorar. Los residentes han descrito cómo los temblores constantes han alterado su sentido de normalidad. Es como si la tierra estuviera hablando, dijo un pescador local en una entrevista reciente, y no sabemos si está advirtiendo o solo quejándose. Esta sensación de incertidumbre se ve amplificada por la cobertura mediática, que a menudo alterna entre informes científicos sobrios y especulaciones sensacionalistas sobre las predicciones de Tatsuki. En las redes sociales, hashtags como El futuro que vi y Tokara temblores han ganado tracción, con usuarios compartiendo historias personales, teorías conspirativas y hasta memes que intentan aligerar el peso de la tensión. La frase del pescador, es como si la tierra estuviera hablando, captura la esencia de esta dualidad, una mezcla de temor reverencial y ansiedad que define la vida en una región donde la naturaleza nunca descansa. La comunidad de Toshima, aunque pequeña, es un microcosmos de la resiliencia japonesa, donde la preparación y la adaptación son parte del tejido social. Pero la pregunta persiste, ¿y si Tatsuki tiene razón? Su predicción de un megatsunami en 2025 no es solo una historia de manga. Es un eco de los temores profundamente arraigados en un país que ha enfrentado desastres de proporciones bíblicas. Para explorar esta posibilidad, necesitamos mirar más de cerca la ciencia detrás de los megaterremotos y tsunamis. La fosa de Nankai, a diferencia de la zona de subducción local en Tokara, es capaz de generar terremotos de magnitud 9, con tsunamis que podrían superar los 30 metros de altura. Los modelos científicos sugieren que un evento de esta magnitud podría inundar áreas densamente pobladas, desde Kagoshima hasta Tokio, afectando a millones de personas. La última vez que ocurrió un evento similar en la fosa de Nankai fue en 1707, cuando un terremoto de magnitud 8,4 desencadenó un tsunami que devastó la región. Los registros históricos muestran que estos eventos tienden a repetirse cada pocos siglos, lo que pone a Japón en una constante cuenta regresiva. Sin embargo, los sismólogos son cautelosos al conectar los temblores de Tokara con un posible megaterremoto en Nankai. Las dinámicas tectónicas de las Islas Tokara, aunque parte del Anillo de Fuego, son más locales, impulsadas por la subducción de la placa del mar de Filipinas en una zona menos extensa. Pero la interconexión de las placas tectónicas significa que la actividad en una región puede influir en otras como ondas en un estanque. Esta complejidad es lo que hace que los enjambres sísmicos sean tan difíciles de interpretar. ¿Son solo una liberación de presión o una señal de algo más grande? Los datos actuales no ofrecen una respuesta definitiva, pero la historia nos enseña a no subestimar la Tierra. Más allá de la ciencia, la predicción de Tatsuki ha tocado una fibra cultural profunda. En Japón, donde las historias de kami, espíritus y mitos antiguos coexisten con la tecnología moderna,
La idea de una clarividente que predice el futuro no es tan descabellada como podría parecer en otros lugares. El folclore japonés está lleno de relatos sobre seres sobrenaturales que advierten de desastres como Namazu, el pez gato gigante que se dice que causa los terremotos. Para muchos, el cómic de Tatsuki es una versión moderna de estas historias, una mezcla de intuición y narrativa que resuena con una sociedad que vive en constante diálogo con su entorno geológico. Esta conexión cultural es lo que da a su trabajo un peso emocional, incluso si los científicos lo descartan como ficción. Para los residentes de Tokara, la vida continúa en medio de esta incertidumbre. Además de las medidas prácticas como mochilas de emergencia y simulacros de evacuación, hay un esfuerzo comunitario por mantener la calma. Los ancianos del pueblo comparten historias de temblores pasados, recordando a las generaciones más jóvenes que la resiliencia es parte de su identidad. En las escuelas, los maestros no solo enseñan matemáticas o historia, sino también cómo reaccionar ante una alerta de tsunami. Esta preparación constante es un recordatorio de que en Japón, la coexistencia con la naturaleza es tanto un desafío como una forma de vida. A medida que nos acercamos al clímax de esta historia, vale la pena reflexionar sobre lo que los temblores de Tokara y la predicción de Tatsuki nos dicen sobre nuestra relación con la naturaleza. Japón es un país construido sobre la resiliencia, donde los desastres naturales han moldeado no solo su geografía, sino también su cultura y su espíritu. Desde los antiguos mitos sobre Namazu hasta las modernas estaciones de monitoreo sísmico, los japoneses han encontrado formas de coexistir con una tierra que nunca está quieta. Pero la incertidumbre actual, amplificada por la coincidencia de la predicción de Tatsuki, nos recuerda que, incluso con toda nuestra tecnología y conocimiento, hay cosas que aún no podemos controlar. La pregunta sigue en el aire: ¿qué nos depara el futuro? Los sismólogos continúan monitoreando cada movimiento de la Tierra, analizando patrones y modelando escenarios. Mientras tanto, los residentes de Tokara viven con la constante posibilidad de que el próximo temblor pueda ser el que cambie todo. La fecha del 5 de julio de 2025, predicha por Tatsuki, está cada vez más cerca, y aunque la ciencia no respalda su visión, su historia ha logrado algo poderoso. Nos ha hecho mirar más de cerca nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad para enfrentarla. Ya sea que creamos en las predicciones de una clarividente o en los datos de los sismólogos, una cosa está clara: la tierra bajo nuestros pies siempre tendrá la última palabra. Así que, ¿qué opinas? ¿Es la predicción de Ryo Tatsuki una visión profética o simplemente una coincidencia que ha capturado nuestra imaginación? Queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre esta fascinante intersección entre ciencia, cultura y naturaleza. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre el poder de la Tierra y la resiliencia humana, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones de los fenómenos más intrigantes y, a veces, aterradores del planeta. Mantente curioso, mantente preparado, y nos veremos en el próximo vídeo.